Hola amigos, bienvenidos a esta instancia de Decisiones con Propósito, donde siempre invitamos a personas que nos puedan compartir su testimonio de vida y que a través de su experiencia nos desafía, nos enseña, nos educa. Hoy tenemos una tremenda invitada. Su historia de vida es, yo diría, realmente impactante. Lo que ha vivido ella desde muy pequeña. Es una emprendedora. Le pedimos a ella que si pudiera colocarle un título a su presentación, y ella le colocó el siguiente título: Aférrate a tu razón de vivir. Bienvenida a Decisiones con Propósito, Rosana Arias. Gracias por participar aquí junto a nosotros. Ahí sí. Muchas gracias, Matías, Mauricio y Ezequiel. A todos los invitados también le doy las gracias por asistir a esta entrevista. Agradezco también la oportunidad que me dan de poder expresar o dar a conocer mi historia para que así pueda ser la motivación para alguien. Así que yo estoy feliz. ¿Mm? Bien, Rosana ahí se ha presentado. Yo le mencionaba anteriormente que ella es una emprendedora. Él les va a contar con detalle cómo se inicia ese emprendimiento casi desde niñita. Pero hay un emprendimiento que ya vas a ser tremendo en su vida, que es la construcción de una historia de vida en momentos muy difíciles, en momentos muy adversos, en momentos muy dolorosos, y que es una enseñanza para estos tiempos. Eh, Muchas veces consideramos que nuestras situaciones que estamos viviendo son muy adversas, muy complejas, y nos falta fuerza. La historia de Rosana nos va a enseñar cómo se puede salir adelante por muy difícil que sea la vida. Así que adelante, Rosana, con tu exposición. Bueno, me presento, soy Rosana Arias, soy artesana de encaje y orfebre en estos momentos, madre de 2 hijos, un, mi hijo mayor es discapacitado y mi hija menor es pianista de 5º año, con 14 años. Bueno, les cuento un poco mi historia. Eh, Somos 5 hermanos, los cuales fuimos abandonados en la línea del tren por mis padres. Yo tenía 2 años, el mayor tenía 5 y el menor tenía 8 meses. Todos fuimos abandonados y como yo era la única mujer, paré en el orfanatorio de la San Ramón Nonato de Curicó, donde me crié con las monjitas, y estas monjitas a mí me enseñaron una técnica que yo no sabía que era la única en Chile y en el mundo que la realizaba. Bueno, al cumplir los 11 años, ellas deciden que yo tenía que ser monja, lo cual yo me niego porque siempre tuve el anhelo de querer saber qué era sentir amor de la familia, el cariño y el extrañar de menos y echar de menos a alguien, porque nadie me iba a visitar en el orfanatorio. Entonces yo veía a las otras niñas que siempre las retiraban sus papás, las abrazaban, le decían que las echaban de menos, y yo no tenía a nadie que hiciera nada por mí, más que las monjas en el orfanatorio. Entonces decidí que no iba a ser monja y me opuse a esa decisión, y la cual ellas no aceptaron, así que decidí huir del orfanatorio. Con 11 años me dirigí a la casa de mi padre. En ese entonces mi padre era alcohólico, el cual me informa que no me podía tener, que no podía hacerse cargo de mí, y hace un trato con un primo que era dueño de un circo,
y me llevan de forma engañada a trabajar a este circo. Si entenderás, yo todavía era una niña, así que me llevaron de forma engañada y estuve casi un año trabajando en ese circo en condiciones muy malas. Me faltaba el alimento, sufrí abuso, además de dormir en el suelo, también abuso físico, así que fue bien, bien dura, de esos años en adelante fue bien dura mi vida. Y bueno, pasado un tiempo, una vecina que estaba cerca, porque el circo se guarda en cierta temporada, entonces llega el invierno y se dedican a ir a una casa, y una vecina de esa casa se da cuenta de mi situación. Y gracias a Dios me queda mirando y me dice, váyase de aquí, me dice, yo tenía casi 12 años a cumplir. Me dice, váyase, así que en ese momento yo pensé, claro, me puedo ir. Yo no tenía idea dónde estaba, no sabía dónde me habían llevado, no tenía idea. Entonces le hice caso y decidí irme. Cuando en un momento me mandan a comprar, decido no regresar y me voy a la estación de la línea del tren, a la estación de Linares, en ese entonces estaba en Linares, y yo no sabía dónde estaba. Averiguo y voy a la línea del tren y en ese momento siento un olor a comida. Me paro en un restaurante a mirar por los vidrios y un señor adentro me dice, ¿tienes hambre? Y yo le digo que sí. Me invita a comer y me da un sándwich, un churrasco, que hoy en día me encantan. Me da un churrasco y este señor me invita a, porque con el hambre que yo tenía, me empecé a quedar dormida, porque la verdad es que yo comía muy poco, me daba muy poca comida, estaba desnutrida. Y empiezo a quedar dormida y me dice, ¿tienes ganas de ir a descansar? Y yo le digo que sí, y me lleva a un motel, yo sin saber que era un motel. Y este señor, cuando entro al motel, a la habitación, habían 2 camas, y yo hacía meses que no dormía en una cama, me hacían dormir con animales, con los perros, me tiraban ropa en el suelo y ahí dormía yo. Entonces yo cuando veo esta cama me lleno de alegría y me pongo a saltar en ella. Entonces el señor se sienta en la otra cama y me queda mirando y me dice, y yo le digo, hace meses que no duermo en una cama, saltando en la cama. Y el señor me dice, ¿sabes qué? Me dice, duerme un rato y después te vas para tu casa, me dice. Y no me hizo nada. A Dios gracias, no me hizo nada. Entonces él me indicó que tenía que tomar el tren. En el momento que fueran a revisar los boletos, yo me tenía que esconder debajo de los asientos. Y le hice caso y volví a Curicó de nuevo. Cuando llego a la casa de mi papá, él se contacta con mi mamá, el cual me lleva al campo. También mi mamá era analfabeta. La vida ella la veía como que las personas tenían que solo trabajar en la vida. Así que también no fue buena experiencia con ella. A los 14 años yo había dejado de estudiar, terminé el séptimo básico y a los 14 años yo decido abandonar a mi mamá y tomar las riendas de mi vida. Entonces, en ese momento me mandó a sacar carnet de identidad a la ciudad con 2.000 pesos. Tomo ese dinero, hago dedo a un bus que decía Santiago y me dirijo a Santiago con 2.000 pesos, que le pagué 1.000 pesos al chofer, le dije que me llevara por 1.000 pesos, y me quedaban otros 1.000 pesos. Entonces yo me siento el chiquillo me dice, siéntate acá, me dice, yo te llevo por 1.000 pesos. Y resulta que el ayudante del chofer se sienta al lado mío y me empieza a acosar. Y en eso se da cuenta una señora atrás y ella se para y le dice a él, el que haya pagado 1.000 pesos no significa que tú vayas a abusar de ella o vayas a estar molestándola. Así que venga para acá, mijita, siéntese conmigo. Y me sentó al rincón de ella. Entonces ella me pregunta, ¿a qué voy a Santiago? Y yo le explico todo lo que había vivido y le digo que yo iba a Santiago a trabajar, que iba a trabajar como asesora del hogar.
yo tenía la decisión tomada hace mucho tiempo, tenía bien claro lo que quería hacer, tenía pensado en que yo quería seguir estudiando, que quería sacar una carrera, aunque mis padres no me dieran esas posibilidades, yo iba a buscarla de alguna u otra forma, se me iba a presentar la oportunidad y lo iba a lograr hacer. Eso lo tenía súper claro. Entonces, cuando llego a Santiago, ella me dice que hay un diario que se llama El Rastro, en esa época costaba 700 pesos, y me dice, compra el rastro y búscate un trabajo y yo te llamo. Y después tomas la micro con los 300 pesos que te sobren y te quedas en esa casa. Y lo hice tal cual. Entonces, desde ese momento empecé a trabajar puertas adentro, como asesora del hogar. Después junté mi dinero, logré sacar el cuarto medio y después de eso estudié contabilidad. Entonces, pasaron los años y con el tiempo terminé trabajando en una tienda de retail, ¿ya? Y después me enfermé de fibromialgia. La verdad es que la enfermedad ahí me atacó y ya no podía cumplir horarios, yo no sabía qué hacer, y empiezo a emprender como maestra chasquilla. Con todo lo que había aprendido de esta tienda, empiezo a emprender como maestra chasquilla, poniendo cerámica, pintando casas, soldando, aprendí a soldar. O sea, todas las oportunidades que se me presentaban en la vida, yo trataba de tomarlas, me sirvieran en ese momento o no. Entonces, emprendí como maestra chasquilla y en una de las visitas a una señora, a una abuelita, que quería que le pintara la casa por dentro y por fuera, ella, el último día que le terminé de pintar su casa, me invita a tomar tecito el día domingo. Y cuando llego el día domingo a tomar té con ella, me doy cuenta que hay un pañito en su living. Y yo les explico y le digo, yo eso lo tejía cuando era niña, pero yo no lo tejía en algodón, lo tejía en hilos de oro con las monjas. Entonces ella me dice, a mí se me olvidó porque ya tengo mis años, pero tengo unas navetas por ahí, me dijo que cuando yo tejía. Entonces yo le dije que las trajera y empezamos a tejer y empezó a recordar y todo. Entonces cuando llego a mi casa, después de esa experiencia, me empecé a acordar de todo lo que hacía yo con las monjas y me acordé de un sueño que tenía cuando era niña, porque cada vez que yo terminaba una pieza de tejido de oro para adorno textil religioso, yo me miraba al espejo y soñaba que eran joyas. Entonces me acordé de ese sueño y dije, yo, ¿qué es lo mejor que sé hacer? Y ahí me acordé, yo dije, claro, yo sé hacer encaje, lo hago con facilidad y sueño en hacerlo joyas. Entonces dije, ya, voy a averiguar, voy a ver qué puedo hacer para poder emprender. No tenía idea de negocio, no sabía nada, ni sacar un costo de un material, nada. Entonces hice unas piezas en algodón y me dirigí a la Municipalidad de la Florida y hablo con una chica y me dice, yo les pregunto que qué puedo hacer para emprender, si hay algún fondo, alguna cosa. Y ella me dice que hay un programa que se llama Jefas de Hogar y que ahí van a impartir unas clases relacionadas con el negocio, con las ideas de negocio. Entonces yo me inscribí y concursé a un fondo que se llamaba Soñar. Y en este fondo expliqué mi idea de negocio y resulta que me gané ese fondo, que fueron 300.000 pesos, que para mí en ese entonces era mucho dinero. Entonces, me gano los 300.000 pesos, compré un poquito de algodón, o sea, de hilo, y me compro un soplete para poder, imaginándome que iba a aprender a hacer joyas, me compro un soplete. Bueno, participé en estas instancias, se te da mucha oportunidad de conocer gente nueva, ¿ya? En los cursos y esas cosas, y me fui haciendo redes. Fui aprendiendo, cada capacitación la tomaba, cursos de marketing, de costo, todo lo tomaba. Todo lo que me pudiera servir para la idea de negocio que tenía. Con el tiempo vendí mis primeras piezas, o sea, la primera venta que tuve fueron 5.000 pesos mensuales, que para mí fue un logro, yo lo encontraba maravilloso porque yo decía, a alguien le gustó esta joya tejida en algodón. Entonces, si yo la llego a tejer en hilos de cobre, hilos de plata o de oro, va a gustar más. Y bueno, también en esos cursos se dio la oportunidad de
de una fundación que se llama Trabajo para un Hermano, que imparten clases gratis de orfebrería, y decido meterme ese curso y aprendo mis primeros pasos de la orfebrería. Ahí aprendí a soldar, a calar y también a hacer alambre e hilo. Entonces, una vez que terminé eso, empecé a hacer mis primeras piezas, me seguí capacitando y hoy en día, como puedo decir, mi marca ya es conocida, son joyas tejidas en hilos de cobre, que quise darle un sentido también nuestro chileno, con nuestro cobre, por eso me enfoco más al cobre. Y vendo en varias tiendas, en hoteles de lujo, en el Hotel Ritz-Carlton, tienda La Moneda, Precolombino, el Museo Mavi, también en Termas Puyehue, también tengo venta en Estados Unidos, Hawái, México, Berlín, y así. Entonces, la vida se va poniendo difícil de repente, pero cuando uno quiere algo, hay que enfocarse y tratar de buscar las oportunidades y estar siempre atento a eso. Así que eso es como un poco la historia que tengo de vida. No ha sido fácil. Lo cuento un poquito así como que se ve todo fácil, pero no ha sido fácil. Eso. Increíble la historia que has contado. Antes de enlazar con algunas personas que te quieren hacer una pregunta, Rosana, no es fácil lo que tú viviste desde niña, de una historia de mucho dolor, de mucho sacrificio, de mucho peligro también, de muchos temores. Y no puedo dejar de no pensar que Dios tiene que ser un protagonista importante en esa historia. Sí. Y la parte espiritual, cómo se enfrenta a eso. Antes de conceder el espacio a algunas personas que te van a hacer preguntas súper específicas, me gustaría que en breves minutos pudieras contar parte de esa vivencia. Bueno, yo soy creyente, eh, creo siempre pensé que había un creador, independiente de que haya crecido con las monjas, pero la verdad es que yo no aprendí mucho de ellas en ese sentido, en el sentido espiritual, sino más bien siempre tuve la inquietud de querer saber si existía o no este creador, pero la verdad es que al observar la naturaleza, al observar las plantas, las flores, los animales, y a observarlos y detenidamente y pensar que cada animal, cada planta, cada cosa en la tierra es un milagro y está tan bien diseñado, tan, está tan bien hecho, es tan perfecto que yo por lo menos nunca dudé que había un creador, por lo mismo, porque cada vez que yo sufría algún, algún, algún sufrimiento dentro de todo esto que había vivido, la verdad es que cada vez que yo necesitaba a alguien, que normalmente las personas tienen a los padres, a los tíos, a los hermanos, para desahogar sus penas, para poder hablar, para que los protejan, eh, yo no tenía esas cosas. Entonces yo me aferraba, siempre me aferraba a Dios, siempre me aferraba. Entonces cuando sufría estas cosas, conversaba con él, eh, no lo conocía, la verdad es que no lo conocía, pero sí cada vez que las cosas me salían bien, porque yo se lo había pedido, me convencía de que existía, me convencía de que él estaba presente, de que él estaba escuchándome. Entonces, para mí fue, la verdad, fue la razón en la que yo pude vivir, en la que pude enfrentar todos los problemas que tuve, fue la razón, fue el apoyo, el amigo, el hermano, el padre, eh, la tía, todo lo que se podría tener en forma de apoyo, para mí Dios fue esa base para mí. Entonces, la verdad es que yo creo que eh,
estoy convencida de que existe un creador que se interesa por nosotros, que Él está al pendiente, es cosa de buscarlo. ¿Cómo lo puedes buscar? Es orándole, hablándole como amigo, viéndolo como real, y eso es lo que yo me enfoqué cada vez que yo sufría algún percance o algún problema, me enfocaba en eso, en que yo tenía que buscarlo a Él, yo tenía que acercarme a Él para que Él me pudiera apoyar en lo que yo necesitaba, aunque Él, yo creo que todo el tiempo supo lo que yo necesitaba, pero el hacerlo, el acercarme a Él, hacía que también fuera más fácil para mí el vivir todo esto. Gracias, Rosana. Tomo yo el lugar ahora para la siguiente sección. La verdad es que muy impresionante. Me quiero tomar solo unos minutitos. Muy impresionante y de todas maneras falta mucho tiempo quizá para que podamos ir compartiendo directamente lo que tú has vivido. Pero hay una sección ahora de preguntas donde hemos seleccionado a un grupo de personas, entre ellos jóvenes y adultos de distintas realidades, que te van a hacer una pregunta específica en 2 minutos y también la idea es que en 2 minutos tú nos puedas responder esas preguntas. Vamos a partir por una jovencita, una señorita que se llama Sofía Saldivia y es de la comuna de la Florida, una estudiante universitaria. Sofía, vamos a pedir que puedas activar tu micrófono, por favor, Sofía, y puedas hacer la pregunta a Rosana. Buenas noches. Encontré muy linda su historia, o sea, cómo supera todos estos como percances y mismos obstáculos que ha tenido. De verdad, mucha admiración la admiro porque encontré que era muy interesante todo y cómo es feliz a pesar de las cosas buenas y cómo esa felicidad la ha impulsado a ser una gran persona y también como a llevar adelante su marca. Por ende, a mí me gustaría hacerle eh, 2 preguntas, pero que van correlacionadas. ¿Qué consejo me daría para la vida y por qué me da ese consejo? Bueno, ¿qué consejo? El consejo yo creo que el que más me ayudó en la vida y todavía me sigue ayudando es en centrarme en lo positivo, en centrarme en las cosas buenas, en las cosas que están a mi favor. Eso yo creo que es el mayor consejo que te puedo dar. Incluso es más, me sorprendió mucho cuando en una parte de la Biblia yo leí que el ser humano no debe centrarse en lo negativo, estoy diciéndolo en palabras fáciles, sino más bien ver lo positivo, más que lo negativo, porque si tú te centras en los pensamientos negativos, no vas a ver ninguna posibilidad y no vas a ver lo que está alrededor tuyo. En cambio, cuando tú empiezas a notar una pequeña cosita positiva en ti, en los demás, en las cosas, en las situaciones, logras encontrar esa cuerda que te ayuda a seguir avanzando. Entonces, ese es mi mayor consejo. O sea, buscar siempre lo positivo y no centrarse en lo negativo. Muchas gracias, Sofía, por su pregunta. Nos trasladamos ahora a un caballero. Bien, él es Juan Carlos Navarro. Le vamos a pedir también que pueda activar su micrófono para poder hacer la pregunta a Rosana. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Rosana, ¿cómo estás? Juan Carlos Bien, Navarro. gracias, gusto. Mira, he escuchado muy atentamente, digamos, toda tu experiencia, tu vida. Bueno, a mí me pega muy de cerca, digamos, todo lo que tú pasaste con mi madre. Y hay muchas cosas, digamos, en ti que tienen un valor, pero grande. Y yo te digo, yo creo que en ti la mano de Dios estuvo desde chiquitita hasta el día de hoy. Por eso que digamos que el Señor siempre te acompañó cuando, en los peligros, sobre todo, cuando anduviste sola, cuando anduviste buscando digamos, tu horizonte, ¿ya? Y te felicito, ¿qué quieres que te diga? O sea, eres una mujer valiosísima.
Ahora, siempre, digamos, cuando uno, o no sé, uno siempre tiene en mente dónde quiere llegar. ¿Cómo te imaginabas tú, digamos, porque el camino fue largo, ¿ya? Para llegar a esto, ¿ya? Y próspero, gracias a Dios, ¿ya? ¿Cómo te imaginabas tú el horizonte? ¿Cómo te imaginas tú dónde debías llegar? ¿Cuál era digamos, tu motivación? Eso. Ya, mira, hablando sinceramente, eh, dentro de todas las cosas que viví, hubo algo que siempre le pedí a Dios, que era, ojalá en la vida nunca llegar a odiar a alguien, nunca tener un mal sentimiento hacia alguien. Ese sentimiento, esa petición, se la hice debido a todo lo que estaba viviendo. Entonces, cuando se venía eso de la rabia, me acordaba siempre de eso. Entonces, mi horizonte fue el ser lo mejor posible, lo mejor posible y hacer lo que está bien, lo que está bien, lo que es bueno. Eso era como mi horizonte. Sucediera lo que sucediera, para mí era súper importante hacer lo que estaba correcto. Y cómo veía yo, cuál era la motivación que tenía, era eso. Increíblemente era eso, era tratar de hacer las cosas lo mejor posible, tratar de hacer las cosas bien, hacia el otro, hacia mí misma. ¿Mm? No hacer las cosas como personas que fui conociendo en el camino, que hacían daño, que no le importaba el sentimiento del que estaba al lado, que no le importaba el dolor. Eso no lo quería para mí. Entonces, dentro de toda la vida, eso es lo que yo anhelaba. Esa era mi motivación. El estar bien con uno mismo y bien con Dios. Hola, ¿me escuchan? Ah, no puedo. Hola, ya, pero no lo veo. O sea, ya, quiero felicitar a la hermana por tan bonita historia que tiene y tan bonitos pensamientos en el Señor. Felicitarla mucho y me gustaría tenerla para darle un abrazo grande. Y mi pregunta es, ¿cómo lo hace para ser tan resiliente? Sí. Sí, ¿cómo lo haces para ser tan ¿Me resiliente? escuchan? Sí, súper bien. Sí, Escuchamos la pregunta, Carmen. Muchas gracias. sí. Eh, la verdad es que desde niña, yo creo que la adaptación te hace ser resiliente, el ser adaptable. Eso lo aprendí desde muy niña, porque cuando las monjas venían parejas que como te querían adoptar, entonces tú ibas a una casa, después ibas a otra y a otra, y pasabas por distintas casas, entonces yo me di cuenta que era súper importante el ser adaptable a tu entorno, a las circunstancias. Entonces yo creo que es parte de la resiliencia. Es por eso que yo creo que he sido un poco resiliente, como le llaman, que he salido adelante. Por eso, porque uno tiene que ir adaptándose a las situaciones, ir adaptándose a las circunstancias
ir adaptándose a las personas y eso. Súper bien, muchas gracias Rosana, gracias Carmen allá en Puente Alto, le mandamos un gran abrazo. Uno de los jóvenes que también nos acompaña en otras de nuestras charlas, querida Rosana, es Jan Lumé, así que le dejamos la palabra para que él pueda hacer su pregunta. Vamos Jan, active su micrófono por favor. Rosana, ¿se escucha? ¿Sí? Rosana, buenas noches. Buenas Rosana, noches. primero que todo, admiro tu fuerza de voluntad y quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Nunca pensaste en bajar los brazos o digamos de alguna forma echarte a morir con todos estos problemas que tuviste? Mira, la verdad es que las penas, las que viví, cada vez que tenía estas circunstancias terribles, yo me aferraba en que la única persona que tenía en ese entonces era Dios. Pero también me gustaba la vida, me gusta la vida. Entonces he tenido esas ganas de seguir viviendo, de disfrutar increíblemente, disfrutar tanto las alegrías, las cosas buenas, como también las tristezas. Puedo decir sinceramente que las tristezas o las cosas que te vienen de la vida, siempre las he tomado como una enseñanza. Algo tienes que aprender de eso, algo tienes que sacarle a eso. Entonces yo creo que por eso nunca tuve como las ganas de rendirme, porque estos dolores y estos problemas y todas las cosas que tenía, las miraba como una oportunidad de seguir creciendo, seguir madurando. Más que de rendirme, sino más bien cómo podía yo solucionar y cómo podía hacer las cosas, cómo podía seguir adelante, y eso hacía que yo me sintiera un poco más grande como persona, me sentía más madura. ¿Mm? Y increíblemente disfruté, entre comillas, disfruté el haber vivido esas cosas porque si no, no habría podido ser la persona que hoy en día soy, el haber vivido las circunstancias. Pero la verdad es que nunca pensé en rendirme. No pasó por mi cabeza, no, no, no era una posibilidad para mí. Por lo mismo, porque la vida está para disfrutarla. Hasta los más pequeños momentitos, hasta comer algo. Si tú le tomas el sabor a disfrutar las cosas, increíblemente que hasta el comer, el oler, el respirar, el sentir el aire, se te hace lindo, se te hace fortalecedor. Porque siempre creí que, cuando era niña, siempre creí que las cosas, la lluvia, el día lindo, el día airoso, el que caigan las hojas de los árboles, el que florezcan las flores, el pasto, el ver crecer un animalito, todo eso yo creo que, fielmente creo que Dios lo hizo para que nosotros los disfrutemos cada momento. Entonces por eso nunca tuve en mi cabeza el rendirme, porque como le decía yo a la Sofía, dentro de las cosas, de los problemas que yo tenía, siempre buscaba algo positivo. Cuando estuve viviendo en el campo con mi mamá, que estuve mal también ahí, muy mal, mi padrastro también quiso abusar de mí, me hacían trabajar, no me dejaban estudiar, y yo, ¿sabes con qué me alimentaba? Yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana para buscar algo que me diera estas ganas de seguir viviendo, me levantaba y miraba el cielo, miraba las estrellas, y me ponía a disfrutar las estrellas. Entonces siempre buscaba algo positivo. No sé, cuando mi mamá me amenazaba que me iba a matar con un hacha, cuando íbamos a buscar leña, yo miraba alrededor, miraba los árboles y me centraba en eso, en el paisaje, en lo bonito que era, más de lo que me estaba diciendo, lo que me estaba amenazando. Entonces, no dejaba que entrara la posibilidad de rendirme. Eso.
Gracias, Rosana. Gracias, Jan. Qué gran respuesta. Hay una persona que también quiere compartir con nosotros esta instancia de preguntas. Y ella es una ejecutiva del Banco Security. Está con nosotros, si no me equivoco. Ella se llama Jessica Coloma. Le vamos a pedir que por favor pueda también activar su micrófono y poder hacer la pregunta. ¿Está por ahí Jessica Coloma? Hola, Ahí está. ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Buenas noches, Roxana. Jessica. Hola, Jessica. Vida Security, ¿ah? Por si acaso, no el banco. Oye, Roxana, Roxana, mira, sorprendida, anonadada, impactada, es poco. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero que tú puedas compartir el hecho de que lo que tú has vivido como mujer, como emprendedora, que te ha costado todo, te hace a ti estar en una posición, yo creo que muy favorable ante los ojos del Señor. Esa posición a ti te hace también tener un corazón que te permite ver otras cosas que a lo mejor no todos podemos ver. ¿Cómo te llega a ti eso? ¿Cómo tú llegas a predicar el Evangelio sabiendo tal vez que la persona que está enfrente tuyo o la que quizás que quisieras tú que estuviera, ¿cómo llegas tú a predicarle el Evangelio sabiendo que tú pasaste por lo mismo? ¿Cómo es tu llegada? ¿Cómo tú puedes romper ese hielo? ¿Cómo ves tú de gratificante cuando tú sabes que alguien, tú no tienes que contarle la historia porque tú sabes que ella ha pasado por lo mismo? ¿Te toca eso que realmente es así, que funciona así? Mira, la verdad es que mi vida yo la baso en la Biblia. La Biblia. Y la mayor cualidad que tiene Dios, que incluso es Él, es amor. Es amor. La Biblia dice que es amor. No que siente amor como nosotros. No, Él no aprende a amar como nosotros. Nosotros aprendemos a amar, pero Él es amor. Entonces, el pensar y cuando tú llegas a amar a Dios, llegas a amar a Jehová, porque Jehová es su nombre, y lo llegas a conocer mediante el estudiar la Biblia, mediante el ver los sentimientos. Cuando tú lees la Biblia vas viendo la personalidad de Dios y te das cuenta que Él realmente es amor, ¿ya? En ese momento tú dices, Él me ama. ¿Por qué yo tengo que amar también al prójimo y también tengo que darle a conocer su nombre? ¿Quién es Dios? Entonces, tú logras, por ese amor que tú estás conociendo, cuando tú conoces a Dios, por ese amor, tú logras también querer que la otra persona sienta el amor. Entonces, en ese momento, tú le empiezas a hablar de Dios. Es algo que nace de adentro, o sea, es como, si a mí yo siento el amor de Dios, ¿por qué otra persona no lo podría sentir? Entonces yo le trato de dar a conocer a Dios, le trato de dar a saber su nombre, los sacrificios que hizo, que dio su Hijo Jesús, por amor. Entonces, como te digo, eh, la, la verdad es que la Biblia dice que nosotros tenemos que acercarnos a Él, porque Él está ahí. Nosotros debemos acercarnos a Él, nosotros debemos orarle, nosotros debemos informarnos en leer la Biblia, buscar en su palabra, por lo mismo, porque Él está ahí. Pero nosotros debemos dar el primer paso. Y el primer paso es buscarlo a Él mediante la Biblia. No por las religiones, no por las cosas, sino que mediante la Biblia. Ahí está su palabra. Él nos ha dado el instructivo
Increíblemente, yo te cuento una experiencia que cuando yo estaba en la casa de mi mamá, en el campo, muy mal, que yo la conocí una vez que yo me fui a vivir con ella, recién la conocí. Ella era una mujer que insultaba mucho, no me trataba bien, me trataba a punte palo. Entonces, yo encontré un pedacito, una Biblia pequeñita, que tenía solamente salmos y proverbios. Entonces, cuando yo leía salmos y proverbios, yo sentía que era Jehová quien me hablaba a mí, que me daba consejos. Entonces, eso, el alimentarte de la Biblia, es bueno porque Él dice que Él nos instruye para nuestro propio beneficio, no para el beneficio de Él, sino que para el beneficio, para nuestro propio beneficio. Entonces, es ahí donde yo busco o le doy a conocer a la persona que busque lo que le hace mejor, que es la Biblia. Ahí encuentro yo el consuelo, encuentro el amor, encuentro la motivación, el deseo de vivir, el agradecimiento, la humildad, el amor abnegado. Todo eso tú lo encuentras en la Biblia. Entonces, por eso yo doy a conocer el nombre de Dios. Por eso doy a conocer que en la Biblia está su palabra, el instructivo que todos los seres humanos necesitamos para vivir. Gracias, Rosana. Gracias, Jessica, también. Queremos compartir una última pregunta contigo, Rosana, que es extraída un poquitito de lo que se está comentando en la transmisión en vivo por YouTube y por Facebook. Comenzando porque al principio nos contaste que tenías 2 hijos, ¿cierto? Uno de ellos, Sí. uno de ellos mencionaste que tenía una discapacidad, ¿verdad? Entonces, la pregunta un poquitito tiene que ver con lo siguiente. ¿Has logrado transmitir de todo lo que nos has contado hoy día, tu fe, tus vivencias, tu fuerza, tu energía, tu resiliencia, ¿sí? ¿Has logrado transmitir alguno de estos valores a tus hijos? Y lo segundo es, ¿te has visto reflejada en algún área de la vida de tus hijos? Mira, con respecto a mi hijo mayor nació bien, pero lamentablemente a los 3 años él sufrió un accidente y perdió el habla. Cuando me lo entregaron babeando. No aprendió a hablar a los 8 años, recién algunas palabras. Y hoy en día, mi hijo tiene 24 años y gracias a Dios, yo el único deseo que pedí para él, que no importa lo que le preparara la vida, pero que él tuviera un buen corazón. Ese es el único deseo que yo le pedí a Dios para mi hijo, que tuviera un buen corazón, independiente de lo que le preparara la vida. Y él también estudia la Biblia, él también predica, él también se basa sus principios en la Biblia, y mi hija también, y yo también. Eso puedo dar como experiencia. Muchas gracias, Rosana. Queremos agradecer a todos los amigos y amigas que pudieron participar en esta sección de preguntas y le devuelvo y para que tome la palabra a nuestro querido amigo Agustín Zamora. Vamos con usted. Ahí sí. Rosana, me quiero centrar en un área de tu vida como emprendedora. Uh-huh. Hay una frase que se ocupa mucho para los que emprenden, que es creerse el cuento. ¿Cómo te fuiste creyendo el cuento de una niña que tenía este sueño de vender joyas? ¿Cuáles son las barreras que te fuiste enfrentando en ese desarrollo? Que algunos te dijeron, no, esto no va a ser posible. Porque todas esas historias que te dicen que no se puede, ¿cómo fueron todas historias de los muchos que te dijeron que no se puede? Cuando tuviste que vender tu primer producto en un hotel de 5 estrellas no es fácil. Cuando tuviste que atreverte a exportar. Y lo cierro, ¿y cuál fue tu último contrato que también cerraste últimamente? Que también es una historia que nos has contado.
¿Cómo uno se cree el cuento? ¿Y cómo te fuiste creyendo el cuento? ¿Y qué te pasó en toda esa historia que muchos de los que te están viendo hoy, una gran parte, diría yo, y que van a verlo a través de las redes sociales, tienen sueños de emprendimiento? Hay muchos que parten bien y terminan mal. Hay otros que tienen estos mismos sueños y se quedan en la mitad del camino. Le pasan miles de cosas que te pasaron a ti. Eh, la vocería que tiene alrededor que te dice, no, esto no va a funcionar. ¿Cuánta gente te dijo que no iba a funcionar? ¿Y qué es lo que hiciste en esas circunstancias? No solamente te quedaste con la mirada dentro de Chile, dijiste, esto lo puedo hacer fuera de Chile. Y te han pasado cosas fuera de Chile también. Y esas historias creo que no tienen límite. Sería súper interesante lo que ha pasado ahí también en eso, porque hay historias de fe, hay historias de valentía, hay historias de creatividad, no sé. Toda esa experiencia creo que sería muy interesante que pudieras compartirla en esta última parte de Decisiones con Propósito. Ya, mira, con respecto a esto de creerse el cuento, la verdad es que el creerse el cuento, de verdad uno tiene que creerse el cuento. Porque cuando tú no te crees el cuento a ti mismo, es muy difícil que la otra persona se crea el cuento. Porque si ve dudas en ti, va a decir, esto no es real, esto no es cierto. Pero si tú estás convencida, con base de creerte el cuento, el otro que está al frente sí te lo cree. Pero lo principal es que tú, como persona, te crees el cuento. Con respecto a las dificultades en cuanto a personas que te dicen, entre comillas, lo negativo, que te dicen, no se puede, cuento mi experiencia, siempre cuento mi experiencia en ese sentido. Cuando comencé a aprender orfebrería, que es un mundo de varones, la mayoría son varones, se pasan el conocimiento entre varones, que también es una dificultad para la mujer. Algunos orfebres me dijeron que era imposible que lo que yo quería hacer, que resultara, porque el metal no se comportaba como el algodón. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, yo dije, no, si yo creo que se puede, se va a poder, porque lo más importante es querer, tener la voluntad de hacer. Cuando tú tienes la voluntad de hacer, puedes lograr lo que vas a hacer y mucho más. Y cuando tú miras atrás y te das cuenta y te dice, y logras hacer algo, y miras atrás y dices, oh, lo pude hacer. Y lo pude hacer, ¿por qué? Me pregunto yo siempre. Es porque quise, es porque quiero, porque tengo la voluntad de hacerlo. Entonces va muy involucrada el creerte el cuento y el tener la voluntad de hacerlo. Y después de eso es ver qué oportunidades tú tienes para lograr hacerlo. Es como mirar un paisaje. Es como mirar dónde estoy parada y dónde tengo que ir. ¿Qué camino me conviene y qué camino no me conviene? Entonces, eso de querer creerse el cuento, yo digo que es verdad. Digo que es verdad, pero va relacionada también con otras cosas. Como te decía, la voluntad y las oportunidades. Con relación a cómo he logrado esta trayectoria de emprendedora, hoy en día firmé un contrato con una de las empresas de lujo más grandes que hay en el mundo, que es BLHM, que es Louis Vuitton, que me cuesta a mí pronunciarlo, pero es con una empresa de ellos, pero relacionadas con los cruceros. Entonces, firmé en el año 2019 con ellos, con esto de la pandemia y todo el tema del COVID, están suspendidas, pero ya me mandaron un correo y reafirmándome que van a seguir conmigo. Así que ese paso es un gran paso que nunca me imaginé llegar a eso. Sí, yo decía, mis joyas van a ser de lujo,
pero nunca pensé en estas empresas tan grandes, llegar tan rápido también. Así que créanse el cuento, créanse el cuento y vean las oportunidades y tengan mucha voluntad, porque esto va muy relacionado con la voluntad que uno tiene para hacer las cosas. Cuento una experiencia, yo tengo a mi ex esposo, que él era una persona que todo dice, bueno, todo decía, que no podía, que no sabía. Entonces yo siempre estuve hablando con él y le decía, si tú no sabes, aprende. Si tú no puedes, ten la voluntad de poder. Y hoy en día él se ha dado cuenta de muchas cosas que él puede hacer y yo lo veo cuando él logra hacer algo y me llega a contar, porque tenemos muy buena relación, y me dice, tienes razón, era cosa de voluntad. Entonces yo le digo a todos estos que quieren emprender, a todas las personas, la voluntad y el creerse y el ver las oportunidades es súper importante. Parece que estoy muy corta. Ezequiel. Dejamos esta última instancia con usted, Agustín. Bien. Bueno, Rosana, agradecerte una vez más que te hayas dado el tiempo para contar tu testimonio de vida. Tu experiencia nos contagia a todos, sobre todo en un momento que la humanidad está viviendo de crisis súper importante, pero que se abren oportunidades dentro de las crisis. Tú viviste crisis tremendas desde los 2 años hacia adelante, pero en todo momento no dejaste de ver oportunidades, y las mejores oportunidades las has testificado a través de esta instancia de Decisiones con Propósito. Y te quiero simplemente conceder, ante el cierre final, si nos quieres decir algo más, nos quieres animar a algo más, sobre todo a tanta noticia negativa que hoy día vemos en la televisión, ni hablar lo que se está pasando en nuestro país. Son demasiadas vocerías de cosas pesimistas y negativas. Y a veces el enfoque nuestro es equivocado, es errado. Al ver tu testimonio de vida, de sufrimiento, de abandono y de muchas cosas que te ocurrieron, nosotros nos podemos sentir que casi que somos ingratos con Dios en quejarnos de situaciones en las cuales no se justifica quejarse. Y quizás, ¿cuál sería tu mensaje de esperanza de lo que hoy día estamos viviendo, de lo que hoy día estamos viviendo como sociedad en términos negativos, y dar una mirada de fe, de esperanza? Te quiero conceder estos 2 minutos de cierre final. Ok. Bueno, en estos tiempos igual ha sido difícil para todos, para todos. Bueno, el alimentarse un poco de estas noticias negativas, si bien estamos viviendo un tiempo bien difícil, que mucha gente ha muerto por el tema del COVID, muchos están sin trabajo, están tratando de emprender en lo que se puede. Bueno, a todos les deseo que tengan mucho ánimo, es súper importante el ánimo, que se enfoquen cuando empiecen a ver tanta noticia negativa, tanta cosa, traten de enfocarse en las cosas buenas que hay en este mundo, ¿ya? Esto de la pandemia y el tema de las cuarentenas, la verdad es que yo, sinceramente, antes de la pandemia, estuve trabajando mucho a full, y la pandemia para mí fue algo, si bien algo negativo, pero busqué la forma de buscar el propósito, que sea la parte positiva, y fue el tiempo de pasar con la familia. Entonces, enfóquense en sus familiares, de que estén todos bien, que estén contentos, alegres, que se disfruten unos a otros, ¿m? Que vean que en la familia siempre hay cosas que a no todos nos agradan, como las personas.
afuera y adentro de la familia, pero buscar las cosas positivas de cada uno de ellos, y eso te hace tener más tranquilidad en vivir momentos difíciles, de estar en casa también y todo. Y la verdad también es que me gustaría como darles una pequeña buena noticia. Me gustaría poder darles. En Salmo 37, 29, en la Biblia, grábense esto, Salmo 37, 29, dice, hay una promesa de parte de Dios. Y esta promesa dice, los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Esa es una promesa que nos ha dado a Dios a todos los que quieran creer en Él y creer en sus promesas. Y yo les digo que busquen información y verán que cada advertencia o cada profecía se ha cumplido al pie de la letra. Y como dice la palabra de Dios, Jehová dice que ninguna de su palabra salida de su boca volverá sin resultado. Y esta es una promesa real, que dice que los justos poseerán la tierra y residirán siempre en ella. Entonces eso ojalá que los anime a que busquen a Dios y crean en esta promesa. Es una forma de vivir la vida de forma positiva. Así que eso, espero que les ayude. Sí, por supuesto, Rosana, te queremos una vez más agradecer, muy contentos de tu participación en este programa de Decisiones con Propósito. Agradecemos también la compañía y la permanencia de todos nuestros amigos que están ahí, tanto en las redes sociales como acá en la reunión del Zoom. Te mandamos un caluroso abrazo, Rosana, un beso gigante, nos has enseñado mucho y bendiciones para ti, y sigue por favor con ese éxito, con esas ganas, y esperamos volvernos a encontrar en alguna instancia nueva. Te mandamos un abrazo y agradecemos. Muchas gracias a todos. Recuerde que si usted quiere recibir más ayuda en esta materia, nos puede escribir al más 569-4996-6261 y estamos en contacto y nos encontramos una vez más en una próxima edición de Decisiones con Propósito. Nos despedimos, Rosana. Muchas gracias a usted y a todos los que nos acompañaron en este programa. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao a todos. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao. Chao.